Vamos a estudiar las 5 fallas más comunes del aire acondicionado marca Prime junto con sus respectivos códigos de error. La falla número 1 se presenta cuando la placa de control electrónica del aire acondicionado Prime detecta un valor de temperatura dentro del local anormal. Los códigos de error de la marca Prime relacionados con este problema son: código de error E1, código de falla F2, código de protección P6. Ahora, vamos a ver la definición de cada uno de estos códigos de la marca Prime. El código de error E1 se origina cuando la temperatura indicada por el sensor no corresponde al rango adecuado, ya sea por daños o descalibración en el sensor de ambiente o dentro del local, o problemas en su ubicación o conexión. Recuerda, para probar sensores de temperatura en general, desconéctese y mida su resistencia en la escala de kiloohmios. Compare el valor medido con la tabla de temperatura versus resistencia eléctrica del sensor. Mientras el código de falla F2 va a aparecer cuando el sensor del equipo Prime dentro del local está abierto, en cortocircuito o desconectado. Recuerda, al medir la resistencia eléctrica del sensor con un multímetro, que el valor no debe ser cero ni infinito. Verifique posibles fugas de gas refrigerante, para ello haga una inspección visual en las tuberías e intercambiadores de calor en busca de manchas de aceite. Si posee manómetros para medir la presión, recuerde que una presión normal con el equipo encendido debe estar cerca de 120 libras por pulgada cuadrada. Además, si tiene una pinza amperimétrica, mida el consumo de corriente. Cuando el equipo tiene déficit de gas refrigerante consume menos electricidad comparado al consumo regular RLA. En cambio, el código de protección P6 de la marca Prime se activa cuando, a través de la supervisión de estrategias de control, se considera que el equipo debe protegerse debido a un posible problema mayor, relacionado con temperatura anormal. Ahora estudiemos la falla número 2 que pueden presentar los equipos de aire acondicionado de la marca Prime, que se manifiesta cuando la placa electrónica del sistema detecta la presencia de una temperatura en el evaporador más baja de lo normal. Este problema se manifiesta comúnmente por la formación de escarcha en el evaporador, causada por un bajo intercambio de calor en el evaporador debido a baja velocidad del ventilador, suciedad en el filtro de aire del evaporador, tubo capilar tapado o fuga parcial de gas refrigerante. Los códigos de error relacionados son: código de error E2, código de error E6, código de falla F4, código de protección P1, código de protección P5. Ahora, vamos a ver la definición de cada código. En cuanto al código de error E2 en equipos Prime, se refiere a inconvenientes con el sensor de temperatura del evaporador en el intercambiador de calor de la unidad interna dentro del local. Para ello se recomienda verificar el sensor de pozo o evaporador, siguiendo los pasos mencionados anteriormente para verificación de sensores de temperatura. En cuanto al código de error E6 en la marca Prime, se relaciona con el motor del ventilador de la unidad interior o dentro del local. Para solucionar problemas en general con un ventilador, verifique la velocidad correcta del ventilador. Además, con el motor del ventilador apagado, asegúrese de que el ventilador gire libremente para descartar fallas de rodamientos. Verifique las conexiones y el estado del capacitor eléctrico del motor del ventilador. En cuanto al código de falla F4 de la marca Prime, se refiere a un fallo en el motor del ventilador del evaporador o unidad interior. Mientras el código de protección P1 en la marca Prime se refiere a una protección de temperatura en el evaporador. El código de protección P5 en la marca Prime se refiere a congelamiento en modo frío.
Ahora vamos a estudiar la falla número 3, común en equipos de la marca Prime, y se relaciona a problemas con valores anormales de la temperatura de descarga del compresor. Los códigos de error de la marca Prime relacionados son: código de protección P4, código de error E8. Ahora, vamos a ver la definición de estos códigos. El código P4 es un código de protección por detección de temperatura de descarga del compresor. En cuanto al código E8, se refiere específicamente a errores en el sensor de temperatura de descarga. El código de falla F9 se refiere a un fallo en el sensor de temperatura de descarga del compresor, seguramente sensor abierto o en cortocircuito. Se recomienda verificar el aislamiento de las tuberías, el nivel de gas refrigerante y el estado del sensor según los pasos explicados anteriormente. Verificar limpieza del condensador o unidad externa y funcionamiento de su ventilador. La falla número 4 en equipos Prime se refiere a problemas de funcionamiento del compresor del aire acondicionado. Estos problemas pueden causar que el compresor se encienda y se apague en pocos minutos o que no arranque. Los códigos de error relacionados son: código de error E9, código de falla FC. El código de error E9 se relaciona con un problema en el módulo de potencia inteligente. El código de falla FC se relaciona con un fallo en el accionamiento del compresor. En estos casos, verifique si el circuito IPM está correctamente conectado al disipador de calor y la pasta de contacto con la placa disipadora. Si hay problemas con el disipador de calor, el integrado IPM aumenta su temperatura y puede ocasionar la falla. Y use un multímetro para comprobar el estado de las bobinas del compresor inverter. Recuerde que todas las medidas entre pines deben tener el mismo valor de resistencia. Si el equipo arranca, mida el consumo de corriente con una pinza amperimétrica, asegurándose de que sea menor al consumo regular. La falla número 5 se refiere a problemas de alta temperatura y presión en la unidad exterior o condensadora. Estos problemas suelen presentarse cuando el intercambio de calor en la unidad exterior no es el adecuado debido a la suciedad del condensador o problemas con la velocidad del ventilador. Los códigos de error relacionados con esta falla son: código de error E3 relacionado con problemas del sensor de temperatura del condensador. Código de falla EF relacionado con un fallo en el motor del ventilador del condensador. Código de protección P6 relacionado con un sobrecalentamiento del equipo en modo frío.